Hermanos en Cristo Jesús, vengo acá para compartir una palabra muy inquietante, un versículo en Mateo capítulo 14, parábola del trigo y la cizaña. Esto le compite a muchos hijos de Dios. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Un hombre. Después dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahora yo les voy a explicar bien claro. El campo es el mundo, porque aquí más adelante lo explica detalladamente el Señor la parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Quiere decir que el hombre es Cristo, que Él puso en el campo, o sea, en el mundo puso a sus hijos de Dios. Los puso a sus hijos de Dios en el mundo, porque el campo significa el mundo, el mundo. Después dice, en el versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Por qué sembró? Sembró Satanás entre el trigo, mientras dormían los que habían sembrado esa siembra. ¿Por qué Satanás puso entre el trigo cizaña? La semilla, el espíritu inmundo de la cizaña. Es un espíritu inmundo para contender, pleitear contra los hermanos, contra los hijos. Pero lo sembró entre el trigo. Quiere decir que eran trigo. Antes ellos eran trigo. Eran hijos de Dios. Pero vino Satanás como devorador, como león rugiente para devorarlos a los hijos de Dios y poner dentro de su habitación, ponerle la semilla de la cizaña para que pleiteen, para que contengan contra su propio hermano. ¿Entendieron? Eso es lo que estaba tratando de decir el Señor Jesucristo. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Miren lo que dice acá en la explicación de la parábola de la cizaña en el capítulo 13, versículo 36 hasta el 43. Dice, cuando Jesús despidió a la gente, los discípulos estaban ansiosos y querían preguntarle el significado de esta parábola. Cuando ellos estaban ya solos, Jesús le dice, el campo es el mundo. El campo son el mundo, son las personas que aún todavía son inconversos, que aún todavía no creen, no son cristianos aún, son inconversos. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. O sea, que dentro de una congregación todos son trigos. Pero viene el devorador como león rugiente para devorarlos. Entonces coge a fulano, a sultano, para meter la semilla dentro como dardos. Para ponerle el espíritu inmundo de la cizaña para que comience a tener odio, a tener envidia del hermano, a contender con los hermanos. Por eso hay contienda dentro de las congregaciones. Esos son los espíritus inmundos de cizaña, son los hijos del diablo. Ahí ya no son hijos de Dios. Son hijos del diablo, los que están dentro de las congregaciones, hermanos en Cristo Jesús, para que sepan. De eso estaba hablando el Señor Jesucristo. El enemigo, el diablo, la sembró dentro del corazón de que fue trigo y ahora es cizaña. Se ha convertido de lo que fue trigo, se convirtió a cizaña. Después dice, y el tiempo final, ¿qué quiere decir cuando los siervos dijeron, Señor, vamos a sacarlo? Dijo, Señor, vamos a arrancarlas a la cizaña. Le dijo, no la arranque. Puede ser que pueden arrancar también a los que están. ¿Qué quiere decir? Dentro de las congregaciones, estaban dentro de las congregaciones, eran hijos de Dios. Porque el Señor tiene cuidado para no arrancarlos. Si no, déjelo. No hagan nada hasta que venga el tiempo de la siega, que es el juicio final. El juicio final. Entonces, ellos lo dejaron ahí intacto. Pero ellos, los de cizaña, comenzaron a convertirse como espinos y abrojos. Se convirtieron en espinos y abrojos y más.
En cambio, los otros comenzaron a crecer en el crecimiento de Dios, en el crecimiento de Dios. Y el espíritu que estaba en ellos se comenzaba a fortalecer y ellos menguaban, y el Espíritu Santo comenzaba a fortalecerse en ellos para protegerlos del león rugiente, del león del devorador, de Satanás. El Espíritu Santo estaba fortalecido y Él los sostenía a los hijos de Dios para que no sean devorados y para que no dejen pasar la cizaña en su corazón, mientras los otros cizañeros comenzaban a pelear, a discutir entre ellos, entre los hermanos. Esos son los hijos de Satanás. Para que entiendan la verdad. Mire lo que dice la palabra en Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, o sea, el cizañero, sabía la voluntad que no debe contender con su hermano, que debe ser manso y humilde, que debe amar a su prójimo. Sabía esa voluntad y no se preparó. ¿Por qué no se preparó? Porque no era carnal, no era espiritual. Solamente los espirituales pueden ser preparados por el Espíritu Santo. Los carnales no, porque hacen de su propia fuerza. Quieren hacer de su propia fuerza y no quieren usar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo en ellos es todavía un bebé. Entonces, pero cuando entra el devorador, lo destroza, destruye al Espíritu Santo. Y él comienza a ceñirse. El Satanás, el devorador, comienza dentro de su habitación de los cizañeros, comienza a poseerlo y comienza a hacer el mal dentro de las congregaciones. Esos son los cabritos que decía el Señor. Esos son los odres viejos que decía el Señor. Hermanitos en Cristo Jesús, de manera como se arranca la cizaña, así será quemado en el fuego. Así será el fin de este siglo. Ellos serán, hermanos en Cristo Jesús, los cizañeros, los contendiosos, los que hacen disensión y pleitos dentro de las congregaciones. Ellos serán para el fuego eterno, para el lago eterno. Acá está diciendo el Señor: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, porque fueron del reino y los sacarán del reino. El reino, o sea, dentro de las congregaciones en donde estaban reinando Cristo, en donde todos alababan, los sacarán y los llevarán. Mire, los ángeles son los que sirven de tropiezo, dice, aquellos que sirven de tropiezo, los ángeles les sacarán. Mire lo que dice Cristo: le enviará a los ángeles. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Está hablando de los que fueron hijos de Dios y se convirtieron en cizaña, contendiosos, pleitristos, vituperando a los profetas, a los buenos profetas, gritándole, tirándole piedras: tú eres un falso profeta, eres hijo del diablo. Y hermanos, esos son los cizañeros. Esos son los que van a estar metidos en el lago eterno. Ahora, hermanos en Cristo Jesús, hay una pregunta. El lago eterno, ¿para quién fue construido? ¿Para quién fue diseñado? ¿Para quién fue creado? ¿Quién lo creó? Fue el Abba, Jehová de los ejércitos. ¿Para quién fue creado? Para el Lucifer, para el diablo, para la serpiente antigua y para sus ángeles caídos. Pero ¿quiénes también ahí van a estar? El hombre inicuo y el falso profeta. El anticristo también va a estar ahí. Pero fue creado para el diablo y la serpiente antigua y sus ángeles caídos. Pero con todos ellos también van a ir muchos cizañeros, muchos apóstatas, muchos que le rechazaron al Señor. Y muchos los del mundo que no quisieron saber nada del Señor estarán en el lago eterno. ¿Para quién? ¿Contra quién es la venganza del Dios Todopoderoso? Para aquellos, para todos aquellos, para los hijos del diablo, para el Satanás, para el Lucifer y para los ángeles caídos. Ahí van a ir a parar todos los que hicieron contiendas, cizañas, pelearon con sus hermanos. Para todos aquellos que no creyeron en el Señor, le rechazaron, y el Señor tuvo paciencia, estuvo detrás de ellos para que ellos le amasen y le tomasen como su hijo, como su único redentor y salvador, y le rechazaron. Hasta el último momento le rechazaron. Pero el Señor no retarda su paciencia, dice, como dice Pedro, Él tiene paciencia para que muchos se arrepientan
y así cumpla su promesa en cada uno de sus hijos. ¿Para cuál era la promesa? ¿Cuál era? La esperanza de que el Señor estará esperándonos en el cielo y todos seremos arrancados con cuerpos glorificados para reinar con Él por los siglos de los siglos como reyes y sacerdotes. En el nombre de Cristo Jesús.